Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Pues ya estamos aquí. Hoy es martes de vernos en Facebook. Hoy es martes de reunirnos aquí en estas transmisiones que tenemos oportunidad de hacer para todos ustedes y que nos permiten compartir un mensaje de esperanza, de fe, de confianza en Dios. Así es que bienvenidos todos. Hoy es martes, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí y esperemos que puedan tener la oportunidad de acompañarnos a lo largo de esta transmisión y que ustedes tengan a bien en su corazón compartir esta conversación que tenemos hoy también en sus redes sociales, a través de Twitter, a través de WhatsApp, de Facebook, como ustedes quieran compartirlo, dejar un like para ayudarle al algoritmo de Facebook a que les avise a otros que ya estamos aquí, que ya está la transmisión y que pues nos acompañen esta noche, que confiamos en Dios y espero en Dios sea de mucha bendición para todos ustedes. Así es que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un privilegio estar esta noche ya transmitiendo. Siempre para mí es importante saber que les llegan las notificaciones porque de alguna manera sabemos que ya están enterados de que los martes tenemos una reunión a las 8:30 de la noche. Es el tiempo que estamos destinando por ahora para tener estas transmisiones en vivo. Estamos ya buscando la manera de poder tener reuniones presenciales. Esto parece que se normaliza y poder tener reuniones presenciales entre semana allá en el templo, pero por lo pronto, en lo que logramos organizarnos y tomarnos la oportunidad para vernos los días, otro día entre semana ahí en el templo, pues por lo pronto estaremos aquí en vivo a través de las transmisiones que las redes sociales por ahora nos permiten tener y poder llegar hasta sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus oficinas, cuando van de viaje en el transporte público, en fin, de alguna manera podamos reunirnos en esta transmisión y que ustedes reciban en esta conversación que tenemos y puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Así es que hace 8 días creo que nos funcionó un poquito más el hacer las preguntas al principio, porque luego se me va el tiempo y ya no dejo tiempo para las preguntas. Así es que me llegaron dos preguntas. Bueno, la misma persona me hizo dos preguntas que quiero compartir con ustedes hoy y tratar de responderlas, esperando que sea de bendición la respuesta. Como lo he dicho siempre, no pretendemos saberlo todo, pero si de alguna manera podemos ayudar a aclarar sus dudas y podemos ayudar a resolver sus inquietudes, bueno, eso es la intención de poder responderlas y poder aclarar alguna duda que hubiera en su corazón. Así es que les leo estas dos preguntas, vamos una por una y después entramos de lleno al tema. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos romper los lazos del alma? Hace muchos años aprendí o escuché en una enseñanza, todavía yo no era pastor, estoy hablando hace más de 17 años, yo escuché una enseñanza de un predicador de Costa Rica, del cual aprendí muchas cosas. Ya falleció, en paz descanse. Y en aquel entonces él enseñó algo que me pareció muy interesante. Él enseñó acerca de que en el alma se hacen lazos, lo que se conocen como lazos almáticos. Algunos le llaman lazos del alma, yo los reconozco, los identifico como lazos almáticos. ¿Qué son los lazos almáticos? Los lazos almáticos son vínculos que se establecen entre personas a través de la conexión del alma. Lamentablemente son muy difíciles de romper, pero son muy comunes y más comunes de lo que te imaginas el establecer un lazo almático. El lazo almático es esta conexión que se establece del alma de una persona con el alma de otra persona. La forma más común en que se establecen estos lazos almáticos es a través de los sentimientos. No hubiese ningún problema en una relación o en un vínculo entre personas, no hubiese ningún problema en este tipo de lazos que se establecen. Te puedo hablar de los lazos almáticos que hay entre padres e hijos, o entre esposos, o entre compañeros de trabajo, o compañeros de un equipo.
que se establecen esos lazos y que hace que las cosas funcionen. Hay una identidad, hay un trabajo en armonía. Normalmente a través de los lazos almáticos es que nos relacionamos con las personas, aprendemos a amar, a querer, a respetar a los demás, podemos tener empatía por las otras personas. El problema no es que se establezca un lazo almático con otra persona. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones y podemos relacionarnos con los demás a través de estas emociones y de estos sentimientos. El problema no es ese, el problema no es que se establezcan los lazos, el problema es que se utilicen estos lazos almáticos para manipular o para chantajear a otra persona. El problema es cuando se trata de ejercer un control sobre la otra persona por los sentimientos que nos vinculan hacia ellos o que nos hacen establecer una relación. Cuando nosotros permitimos que nuestros sentimientos o nuestras emociones sean manipuladas, sean utilizadas en nuestra propia contra, o que sean utilizadas para ejercer cierto dominio sobre nosotros, ese es un problema. Hoy le llaman relaciones tóxicas. Hace 17, 18 años no se le llamaba relaciones tóxicas. Apenas creo que se empezaba a establecer el término o se empezaban a definir este tipo de relaciones de manera o que causan daño a las personas. Disculpen si no soy preciso en la información, pero hoy se le conoce como una relación tóxica. Y el problema de una relación tóxica es esa manipulación, ese control o ese chantaje que se trata de ejercer sobre otra persona por medio de las emociones o por medio de los sentimientos. Sucede dentro del ámbito cristiano, sucede entre cristianos. Hay una relación importante, por ejemplo, entre pastores y congregación. Los pastores podemos tener un vínculo de amor, de afecto, de sentimientos correctos hacia nuestros congregantes, donde nos identificamos, adquirimos una identidad como iglesia, el nombre, el título, la visión, la misión de la iglesia puede generar un vínculo entre pastores y miembros de su congregación. El problema es que cuando el pastor usa esos sentimientos o ese vínculo o esa relación de respeto o de admiración o de comunión entre ellos, se use para manipular, para controlar o para ejercer dominio sobre la grey, sobre los congregantes. Ese es un problema. O viceversa, que las ovejas, que los congregantes traten de ejercer un dominio sobre su pastor a través del chantaje o la manipulación, con amenazas de que si no me escucha me voy de la iglesia, o si no hace lo que le pido, o si no está de mi lado, entonces me voy de la iglesia, o dejo de ofrendar, o dejo de hacer esto, o dejo de hacer lo otro. Ese es el problema de los lazos almáticos. Cuando los lazos almáticos no están bajo la instrucción, bajo eh, la guía de Dios, del Espíritu Santo, esto se vuelve un arma contra nosotros, porque los lazos están directamente al alma. Es decir, nuestra conexión con otras personas, perdón, es a través del alma. Nosotros nos identificamos, nos relacionamos, nos enamoramos, simpatizamos, compartimos ideas, compartimos deseos y propósito con otros a través del alma. Y es el alma donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Todo lo que somos como seres humanos está dentro del alma. Y es ahí donde se puede usar quien conozca, quien sepa o quien tenga una conexión con nosotros, podría usar lo que sabe de nosotros o lo que conoce de nosotros para hacernos daño. Y una relación que destruye, una relación almática dañina, hoy en estos términos podríamos decir tóxica, puede causarnos mucho daño y puede incluso hacernos perder nuestra propia identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, que es fundamental y que es importante para nosotros, que es nuestra identidad como hijos de Dios. Si nosotros perdemos esta identidad, dejamos de considerar a Dios como nuestro Padre, dejamos de tener esta relación de intimidad y de bendición con Dios, dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando perdemos nuestra identidad de hijos, ya somos más vulnerables. Como hijos, cuando tenemos claro que somos hijos de Dios y en nuestro corazón existe esta identidad firme
y determinante de que somos hijos de Dios, difícilmente seremos atrapados en una relación tóxica o en una relación almática, dañina, porque nuestra identidad como hijos de Dios nos hace saber que no dependemos emocionalmente, que no dependemos almáticamente de otra alma para estar, para estar bien, para estar fuertes, para estar sanos, para estar emocionalmente sanos. Entonces tenemos esa identidad y sabemos que quien llena nuestro corazón y sabemos quien llena nuestra alma y quien llena nuestros vacíos y que sana nuestras heridas y que nos permite tener libertad en nuestro corazón es Dios, no otra persona. Porque otra persona también tiene necesidades, también tiene vacíos en el alma, también tiene heridas del pasado. Y entonces tratar de sujetar nuestra existencia o tratar de sostener nuestra existencia en un alma que es como la nuestra, difícilmente vamos a salir adelante. Alguno de los dos terminaremos dependiendo el uno del otro y entonces se vuelve una relación codependiente que también se vuelve tóxica o que también se vuelve dañina. Entonces nosotros necesitamos tener claro que somos hijos de Dios y que solamente es en Dios que nuestra alma es completamente satisfecha, que es sanada, que es restaurada, que es perdón, que es bendecida y que es impulsada hacia un crecimiento sin la dependencia de otra persona. Ahora, eso no significa que vivamos aislados o que no tengamos empatía o que nos alejemos de las personas porque las personas son dañinas. No, yo no estoy diciendo eso. Todos necesitamos las relaciones interpersonales para crecer anímicamente, es decir, para crecer en el alma, necesitamos tener contacto con otras personas, necesitamos establecer relaciones personales con nuestros padres, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros compañeros en el trabajo, con otra persona, una pareja, tu esposo, tu esposa. Necesitas tener esta interacción con otras personas para poder identificar tus deficiencias y poder crecer. Porque si no, si todo el tiempo nos estamos mirando al espejo y lo único que podemos decir soy yo, nada más yo, y yo soy el único bueno, o yo soy el único hijo de Dios digno, o yo soy el único verdadero cristiano, y los demás no son verdaderos cristianos y los demás no son buenos hijos de Dios, entonces caemos en el grave error de la autonomía espiritual que no podemos, no podríamos nosotros crecer espiritualmente. La misma Biblia dice que el cuerpo de Cristo está ahí para equipar al cuerpo de Cristo. Los ministerios están para equipar a los santos. Los pastores están para cuidar de las ovejas. Las ovejas están ahí para ayudar a los pastores. Es decir, todos fuimos hechos para ayudarnos, conocernos, tener una relación interpersonal entre nosotros y poder establecer los vínculos almáticos que son sanos, no los enfermizos, no los dañinos, no los destructivos. Entonces sí podemos tener relaciones con otras personas y establecer estos vínculos del alma, pero debemos de tener cuidado con las relaciones que son dañinas. Ahora, la pregunta, tuve que explicar todo esto para responder la pregunta. Dice, ¿cómo podemos romper los lazos del alma o estos lazos almáticos? Bueno, creo que lo acabo de mencionar ahorita. Creo que necesitamos tener una identidad, saber quiénes somos como hijos de Dios y que no necesitamos depender de otra persona para ser verdaderos hijos de Dios. Es decir, no necesito de otra persona para satisfacer las necesidades de mi alma. Necesito al que sana mi alma, al que salva mi alma, al que restaura mi alma, que es Jesucristo. Lo necesito en mí para que me dé esa identidad como hijo de Dios y yo poder superar cualquier rompimiento, cualquier atadura, cualquier situación emocional que pudiera detener mi alma. Necesito a Jesús en mi vida. Y entonces Él puede liberar mi alma, puede establecer eso, eh, es esa sanidad, esa restauración que mi alma necesita. Lo necesito definitivamente, necesito a Jesús. Entonces, lo primero que necesitamos para poder sanar nuestra alma de un lazo almático que está destruyendo, que está manipulando, que está sometiendo mi alma a su voluntad. Mi alma ya no tiene voluntad propia, yo ya no puedo decidir si brinco, si salto, si río, si visto, si calzo. Ya no puedo tomar decisiones porque la otra persona controla, manipula o chantajea mi alma por medio de las emociones o el vínculo almático que tenemos. Entonces tengo que tener mucho cuidado, identificar eso,
Insisto, como todas las veces lo he hecho, cada vez que doy un consejo, cada vez que respondo una pregunta de estas, cuando implica a otra persona, debemos de tener claro que cada caso es distinto, cada persona es una situación diferente, así es que aquí no damos recetas mágicas de paso número uno, paso número dos, no, cada caso es un caso diferente y en cada caso se tienen que tomar medidas o situaciones o decisiones que pueden implicar solamente a un caso en particular. Así es que no generalizamos ni damos recetas mágicas, pero de manera general son cosas que nos pueden ayudar a poder identificar, a poder ir dando pasos hacia adelante hasta encontrar la solución y la ayuda que necesitamos. Si tú necesitas ayuda y tienes una relación que es difícil o que es dañina para tu alma, comunícate con nosotros, deja un mensaje aquí en los comentarios. Mi número telefónico está por aquí, en algún lado lo dejaremos en los comentarios. O manda un mensaje a través del inbox, a través de un mensaje en privado y podemos darte consejería aparte. Así es que no generalizamos y decimos que todos los casos son lo mismo. A veces son problemas de comunicación, a veces son malos entendidos, a veces quien tiene una relación de pareja y que trata de edificar su matrimonio, que trata de restaurar su matrimonio y escucha decir que es una relación tóxica y la tiene que destruir, ese no es el consejo que la Biblia da, sino se puede restaurar. Y si el problema es serio, el problema hay un manipuleo, un chantajismo, una especie de control y la relación se ha vuelto tóxica, hay forma de restaurarlo, hay forma de cambiar las situaciones a título personal y a título individual, así es o particular. Así es que eso lo digo para aquellos que de repente toman una generalidad como un consejo particular, solamente por eso. Entonces, lo primero que necesitamos, volviendo al punto, lo primero que necesitamos es tener una identidad. Dios quiere darte esa identidad, necesitas esa identidad como hijo de Dios, como parte importante de lo que Dios ha establecido en este mundo. Tú eres alguien significativo para Dios y necesitas tener esa identidad. Segundo, necesitas tomar decisiones. A veces no queremos romper una relación porque ya llevamos muchos años, porque ya tenemos mucho tiempo invertido, porque ya hiciste compromisos, porque qué van a decir los demás. En fin, por muchas situaciones no podemos romper una relación. Ahora, insisto, no estoy dando un consejo para un matrimonio establecido y que tienen hijos de por medio y que llevan algún tipo de casados y dicen, no, terminen porque esto no funciona y cada quien para su casa. No, no, cada situación es diferente. Yo estoy hablando de relaciones donde no hay un compromiso mayor, donde no hay más que, podríamos decir, un noviazgo, una relación laboral, una relación en tu iglesia, con la iglesia a la que perteneces. A veces es necesario poner alertas a lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, cada situación es particular. Partiendo de eso, entonces, o tomando eso en cuenta, es necesario que tomemos decisiones. Eh, y empezamos por las decisiones más importantes, alejarnos de aquella persona que está controlando o manipulando o chantajeando nuestra vida sin que esa relación sea algo que realmente Dios quiera para nosotros. Así es que hay que apartarse inmediatamente, lo más pronto posible, romper cualquier lazo. A mí me dijeron hace muchos años, en aquel entonces me dijeron que uno de los problemas por los cuales yo no empezaba a crecer espiritualmente o a madurar espiritualmente al hecho de cumplir el llamado que Dios había hecho en mi vida es precisamente porque yo tenía un lazo almático con aquellos que habían enseñado a mi vida o aquellos que eran en aquel entonces pastores de mi vida y que yo tenía un lazo almático, un lazo de dependencia. Yo estaba buscando la aprobación de ellos todo el tiempo. Estaba buscando que me aprobaran por todo lo que yo hacía, por la disposición, por el tiempo, por el trabajo, por el dinero, por todo lo que yo hacía en aquel entonces para esa iglesia. Y yo estaba buscando ese reconocimiento y por años estuvimos ahí, no es que anduviéramos de chapulines de iglesia en iglesia, por años estuvimos sirviendo en esa iglesia y entonces me hicieron reflexionar acerca de que si era, ellos no me, los pastores que estaban ministrándome esa ocasión no me conocían, no conocían a mis pastores de aquel entonces y entonces me estaban ministrando y me decían, es que tú tienes un lazo almático y yo no entendía a qué se referían. Y me explicaron, tú estás buscando ser aprobado por tus pastores y haces todo lo que sea necesario, todo lo que te pidan tú lo haces, tú no puedes decir que no.
pero ellos no te lo reconocen y te dan pequeñas dosis de aprobación, pero finalmente tú te quedas ahí porque estás esperando una aprobación total. Eh, Me costó mucho trabajo entenderlo, me costó mucho trabajo superarlo, pero el consejo que recibí, que fue lo que hice, fue apartarme por completo. Yo en ese momento regresé a casa y le hablé con mi esposa, le platiqué lo que había pasado. Tomamos la decisión de no volver a la iglesia en la que estábamos. No sacamos a nadie de la iglesia, solamente mi esposa y yo nos salimos de la iglesia con mis hijos, claro. Nos salimos de la iglesia y cumplimos con el llamado de Dios. Mucha gente se molestó, mucha gente nos criticó, hablaron de nuestras espaldas, aquellos que nosotros queríamos que nos aprobaran, hablaron a nuestras espaldas diciendo que habíamos dividido a la iglesia, cosa que no es cierto. Las evidencias están aquí en la ciudad donde trabajamos, donde la iglesia que empezamos, cómo la empezamos, dónde empezó nuestra iglesia. Y tuvimos que romper una serie de lazos que yo tenía en mi alma que no podía superar, porque yo tenía la necesidad de ser aprobado. Sucede eso, pasa eso muchas veces y es necesario darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, porque cuando se te manipula emocionalmente, cuando se te chantajea emocionalmente con frases como si te vas de aquí, te va a caer la maldición de la gitana, o estás en maldición, o todo te va a salir mal. Ese es chantaje, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Y por eso es importante que conozcas lo que dice la palabra de Dios para no ser sujetos de chantaje o de manipulación, de aquello que por ignorancia desconocemos y que otros que tienen pues esa capacidad de controlar nuestra alma ejercen sobre aquellos que desconocemos la palabra de Dios. Así es que tomé una decisión en aquel entonces, mi esposa y yo nos separamos y a partir de ahí empezamos a construir y a caminar en lo que Dios nos llamó a hacer, que eso es este ministerio que llevamos años trabajando en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y estamos convencidos de que ahí es a donde Dios nos llamó y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ha sido difícil porque, insisto, no fuimos aprobados por muchos. De hecho, fuimos juzgados, nos señalaron, hablaron de nuestras espaldas, eh, se burlaron de nosotros, lanzaron maldiciones contra nosotros, oraban contra nosotros, oraban a Dios para que a nosotros nos fuera mal, para que las cosas no nos resultaran. Y por mucho tiempo estuvimos batallando con esa lucha espiritual. Hoy no tenemos ninguna conexión almática ni con ellos ni con nadie. Creemos que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a servir al cuerpo de Cristo. Por eso ustedes ven estos videos. Por eso damos consejería a cualquier miembro del cuerpo de Cristo en donde quiera que esté y de donde quiera que sean. Saludamos hermanos. Ayer tuve el gusto de saludar a una hermana de otra iglesia que fue en aquel momento fue discípula de mi esposa. Mi esposa les ministraba en su casa cuando el padre de familia de esa casa no quería saber nada de Cristo, casi corría a escobazos a mi esposa de esa casa. Y ayer vimos a esta hermana y sabemos que hoy toda la familia son salvos. Así es que en aquel tiempo sembramos una semilla. Mi esposa pues sembró una semilla, trabajó en esa familia, trabajó por mucho tiempo con todas las vicisitudes, con todas las dificultades que implicaba predicar el Evangelio en un hogar donde el padre de familia no quería saber nada de Dios. Y mi esposa se esforzaba cada semana e iba a esa casa y sufría las humillaciones y los desplantes y las vergüenzas y todo lo que le hacían pasar. Mi esposa lo aguantó por mucho tiempo, por muchos meses, años creo, no recuerdo exactamente, pero mi esposa estuvo sirviendo ahí y hoy tenemos el gusto de saber que ahorita esa familia, incluso ese hombre que renegaba de Dios, hoy también es cristiano. A esta persona la veía y hoy me encontré con otra persona que por mucho tiempo le testificamos, mi esposa y yo le hablamos de Cristo, le invitamos a la iglesia, hicimos todo lo que pudimos para que fuera a la iglesia y hoy me la encontré y me decía que está yendo a la iglesia, que está asistiendo a una congregación. Así es que lo que Dios nos llamó a hacer no lo hacemos porque querramos manipular a la gente para que la gente esté con nosotros. La gente le pertenece, las almas le pertenecen al Señor y creemos que es importante que tú sepas que tu alma tiene que ser libre y no estar sujeta a un alma o a la alma, a el alma de otra persona
para que tú estés satisfecho, para que tú le agrades a Dios o para que cumplas tu propósito en Dios. Tu alma es libre, Jesucristo te hace libre, la verdad te hace libre, así es que no necesitas tener un lazo almático en una condición de chantaje o manipulación sobre tu alma. De ninguna manera. Ese no es el llamado de Dios, ni ese es el llamado al cuerpo de Cristo. Bueno, eso es en cuanto dentro de la iglesia. Pero también en una relación personal, en tu trabajo, con tu pareja, no puede haber una relación de chantaje. Y es importante que primero tengas una identidad y segundo te alejes completamente. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Necesitas despedirte o algo? No, solamente aléjate, rompe esa relación y apártate, busca la dirección de Dios, busca el consejo de alguien que tenga la experiencia para aconsejarte, para darte la ayuda que necesitas y que sobre todo puedas deshacer esos lazos almáticos a través de la administración, de la oración, del ungimiento para que esa alma, para que tu alma quede completamente libre y puedas amar a otra persona, puedas vivir en libertad, puedas decidir con libertad y puedas alcanzar tu propósito en Dios. Así es que es importante romper los lazos almáticos, sí es importante, pero a veces no nos damos cuenta siquiera que los tenemos. Así es que con mucho amor te lo digo, revisa un poquito si la relación que tienes o la manera en cómo te relacionas con otra persona implica la manipulación o el chantaje, o tú estás tratando de establecer lazos almáticos para manipular o chantajear a alguien por medio de los sentimientos o por medio de favores o de compromisos o de responsabilidades y tratas de chantajear para mantener a una persona a tu lado, ten mucho cuidado porque eso se vuelve tóxico, se vuelve destructivo y no es que alguien gane, nadie gana en una relación dañina o destructiva, nadie gana a través de la manipulación del chantaje, nadie gana. Ambas personas o ambos en la relación o quien quiera que esté involucrado en la relación pierden, todos pierden al final, porque tanto el chantaje como la manipulación no es algo sano, no es de Dios, no es una forma de establecer una relación personal con alguien. Hay que librarse de eso y salir corriendo. Es lo mejor que te puedo decir. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Parece de chiste, parece de comercial, pero es verdad. Eso es cierto y necesitas ayuda. Si podemos servirte a alguien, lo he dicho muchas veces, aquí estamos para hacerlo. Yo soy pastor, tengo una licenciatura en teología, tengo una maestría en educación, mi esposa eh, tiene tres licenciaturas, así es que quizás ella te pueda ayudar. Psicología, pedagogía y teología, así es que si algo podemos hacer por ti, con toda confianza, mándanos un mensaje, nosotros te canalizamos y si no podemos ayudarte, porque también sabemos reconocer cuando no podemos con una situación difícil, si no podemos ayudarte, te podríamos canalizar con quien sí podría ayudarte. Pero debes de darte cuenta qué tipo de relación es la que tienes. Y si la persona con la que te relaciones es destructiva para tu alma, cuidado. Pero si tú eres destructivo o destructiva, eres una persona destructiva para el alma de alguien más y eres una persona dañina emocionalmente para alguien más, déjame decirte que puedes restaurarte, que puedes sanar tu alma, mientras la psicología dice que una persona loca, un psicópata, una persona que es dañina socialmente, no tiene cura, que no hay forma de ayudarlo. Yo creo con todo mi corazón que sí, que Dios siempre tiene una respuesta y que Dios puede cambiar la vida de una persona por más loca que sea, por más psicópata que esté, por más enferma que esté, su alma, Dios puede sanarla. Jesús a eso vino. Tu palabra dice que la unción de Dios está sobre de él. Así lo dijo Jesús, la unción de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y el Señor en esa capacidad y en ese ungimiento, siendo el Cristo, siendo el ungido de Dios, nos da esa libertad que necesitamos. Así es que espero que eh, pueda ayudarte con esta respuesta, a quien me hizo la pregunta. Y la segunda pregunta que me hace esta persona dice, ¿debemos tener miedo a las manifestaciones espirituales como a los fantasmas o demonios? Pues la respuesta inmediata sería no, pero necesito explicar algo. O sea, no debemos de tener miedo. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que no deberíamos de tener miedo. Sin embargo, de repente sentimos esos escalofríos, como decimos aquí en México, los pelos se nos ponen de punta porque
se eriza la piel con sensaciones espirituales que no alcanzamos a identificar o a reconocer y cambia nuestro estado de ánimo o tenemos esa sensación hacia lo espiritual que no podemos explicarnos. Entonces, pero necesito decir algo. Los fantasmas no existen. Hay un mundo espiritual, pero no existen los fantasmas en el contexto o en el sentido del concepto que se entiende por fantasma. Fantasma en el lenguaje español se supone que es el espíritu de una persona muerta. Se supone que eso es un fantasma. No sé si estoy equivocado etimológicamente o en la definición del diccionario, pero se supone que un fantasma es el espíritu de un alma, de una persona muerta. Se supone que es un alma en pena, que no ha partido ni al cielo ni al infierno, que está teniendo o está pendiente algún asunto en esta tierra y tiene que permanecer en este mundo hasta resolver ese asunto pendiente. Esa es la teoría a grandes rasgos de lo que es un fantasma. De hecho, muchas de las películas en Hollywood y en todo el mundo tienen como principio esa base. Es un alma de una persona en pena es un alma en pena de una persona que falleció con un propósito, con un asunto pendiente y entonces tiene que quedarse en este mundo a cumplirlo o a resolverlo al menos. Este, yo creo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que las almas de las personas no están en este mundo, no pueden estar en este mundo, ese es un principio divino. Las cosas espirituales no se pueden materializar en este mundo, necesitan un cuerpo para poderse manifestar en este mundo. Así es que sí existen seres espirituales que por alguna forma, de alguna manera, pueden hacer una manifestación física, pero no por mucho tiempo, porque no pueden permanecer en un estado material porque su estado espiritual no se los permite. Y por eso los seres espirituales, como son los ángeles santos que están del lado de Dios, y los demonios, que ya entraremos en otro asunto teológico, pero son seres espirituales que también están en este mundo y que están en contra de Dios. Son dos mundos, son dos áreas del mundo espiritual que no alcanzamos a percibir de manera natural. No podemos ver a Dios, Dios es espíritu. Dios no es materia, entonces no podemos ver a Dios. Pero Dios existe. No porque no lo veamos significa que no existe. De la misma manera, no porque no veamos a los ángeles significa que no existen. O porque no veamos a los demonios significa que no existen. O, yéndonos al extremo, porque no vemos a Satanás significa que Satanás no existe. Creo que la explicación acerca de la existencia o no existencia de Dios es para otro momento. Pero quería explicar esto porque los fantasmas en el concepto, vamos a decirlo así, hollywoodesco de un fantasma, no es así. ¿Existen seres espirituales? Sí. ¿Debemos de tener miedo? No, porque Jesús nos ha dado autoridad sobre esos seres espirituales. Pero es importante que sepas que tu ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, tiene esta conexión hacia lo platicaba el sábado con una hermana y su esposo y su sobrino que estábamos ahí desayunando el sábado por la mañana. Y salió este tema y les comentaba que nosotros como seres humanos tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El alma es lo que realmente somos, es donde están nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro plan, nuestro propósito está en el alma. El cuerpo es lo que permite al alma conectarse con el mundo material. El espíritu, que también está dentro de nosotros, es lo que permite al alma conectarse con el mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos dos antenas de recepción que alimentan el alma. Una es el espíritu, que se conecta con lo espiritual, con lo que no vemos, y otra es el cuerpo, que se conecta con lo material, que sí vemos. Estos dos antenas son nuestros sensores de alimentación. A través del cuerpo, por medio de nuestros sentidos, alimentamos el alma, es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que olemos, es lo que alimenta el alma de recuerdos, de momentos, de historias, de propósitos, de planes, de sueños. Es esta conexión a través del cuerpo. Pero el alma también se alimenta a través del espíritu. Y entonces por medio del espíritu nos conectamos con el mundo espiritual. Y no es que andemos conectándonos con todos los ángeles y los demonios, no, simplemente hay una recepción de lo espiritual a través del espíritu. Por eso necesitamos tanto y urge tanto a nuestra alma el conectarse con Dios. Lamentablemente el ser humano se conecta con cualquier otra cosa menos con Dios. Se conecta con
hechicería, con brujería, con el zodiaco, con adivinación, con religiones falsas, con lo que sea, con creencias equivocadas. Hasta a veces ahora en Facebook es muy común estos jueguitos de cómo te verías en el futuro, cómo sería tu vida si pasara esto, qué dicen de ti tus ojos, qué dicen de ti tu firma, qué dice de ti tu número, tu perfil de Facebook, qué es lo que dice. Y la gente juega estos juegos porque quiere saber qué le espera en el futuro, qué va a pasar, aunque sepa en lo más profundo de su corazón que no es cierto o que eso no es real o que eso no va a pasar o que es un juego solamente, pero sin embargo dentro de su ser, su alma quiere esa conexión con lo que no ve, con lo desconocido, con el futuro, con el pronóstico de su vida, porque existe una necesidad en su interior y el espíritu es esa antena que le hace saber que hay un mundo espiritual que no conoce, que no ha visto y que necesita conocer. Entonces, en este sentido, por eso de repente lo que nosotros alimentemos, como lo alimentemos más y el tipo de conexión que tengamos, va a hacer lo que nuestra alma experimente. Entonces, si tú tienes una conexión en lo espiritual con Dios y con el Espíritu Santo, la fortaleza de tu alma será en el contexto de lo que la Biblia enseña acerca del crecimiento y la fortaleza que tu alma necesita. Si tu alma se alimenta y se nutre de programas de televisión chatarra, de música que daña tus sentidos, que afecta tus convicciones, que mueve tu corazón a las emociones equivocadas. Entonces tu alma está en un conflicto por lo que percibe de los dos lados. Por eso necesitamos esta conexión espiritual con Dios, pero también necesitamos esta conexión a través de nuestros sentidos naturales que alimenten correctamente nuestra alma. Por eso lo que aconsejamos nosotros es escuchar la música correcta, ver los programas de televisión correctos, selecciona las películas que vas a ver, los libros que vas a leer, a los líderes espirituales que escuchas. Ponle atención a lo que tus sentidos naturales perciben y ponle atención a lo que tus sentidos espirituales perciben, porque eso hace que tu alma ande o camine con la entereza y el propósito de Dios para tu vida. Así es que si hay una conexión con el mundo espiritual, y nosotros no deberíamos de tener miedo, porque este mundo espiritual no tiene autoridad sobre nosotros. No hay poder de este mundo espiritual sobre nosotros, sobre los que hemos creído en Dios. El mismo Señor Jesús nos explica que Él tomó autoridad sobre este mundo espiritual y lo ha vencido. Exhibió públicamente a Satanás y a sus huestes, derrotó el pecado, hizo que el alma del ser humano fuera redimida por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, estableció esta reconexión, esta reconciliación, como lo dicen las cartas de Pablo, esta reconciliación entre el ser humano y Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que nuestra vida no está sujeta a lo que este mundo pueda decir, sino que está sujeta a lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y necesitamos tener esa capacidad nosotros de poder alimentarnos espiritualmente de manera correcta y poder alimentarnos de manera material de manera correcta. Si tú te la pasas comiendo chetos todos los días, chetos y refresco todos los días, y te satisface el hambre y te llena la panza con chetos y refresco todos los días, y no comes otra cosa más que eso, llegará el punto en que tu cuerpo se intoxica y llega el momento en que va a estar desnutrido, enfermo y sin la capacidad ni la fuerza de cumplir con su propósito. Lo mismo le pasa o pasa con el espíritu. Si tu espíritu solamente recibe chatarra y solamente recibe un alimento bajo en poder espiritual, pues llegará el momento en que tu espíritu se debilitará y estará intoxicado y no responderá al propósito de su vida. Ahora imagínate que recibes chatarra por los dos lados, chatarra por la carne y chatarra por el espíritu. ¿Cómo está tu alma? Si es por medio del espíritu de la carne que se alimenta, imagínate cómo estará tu alma. Entonces el propósito, cuando escuchas a algún pastor o escuchas a algún predicador decir, hermano, aléjese del mundo, hermano, no escuche esta música, no vea estos programas de televisión, no se vaya a estos lugares, no ande de fiesta, no le devuelva la hilacha, no tome, no haga esto, no haga lo otro, apártese de la pornografía. Si escuchas un pastor que te dice todo eso, no es que te está prohibiendo que te apartes del mal porque te vas a ir al infierno, sino porque es alimento para tu alma. Y si eso es lo que le das a tu alma, pues imagínate cómo va a estar el alma.
Entonces, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a los asuntos espirituales, es decir, a esa sensación de escalofríos o cuando llegas a un lugar y está oscuro y sientes ñañaritas y dices, ay, es que se me va a aparecer Juan Charrasqueado, se me va a aparecer por ahí un espíritu chocarrero y tienes esa sensación de miedo. Ok, no está mal que sientas miedo, el problema es que alimentes ese miedo y creas que esos seres espirituales pueden ejercer dominio o autoridad sobre tu vida. Eso es lo que no debes de alimentar en tu mente ni en tu alma. El Espíritu de Dios está sobre ti y el Espíritu de Dios te ha ungido y te ha dado la capacidad de sobreponerte o de superar cualquier acechanza del enemigo. No en tus fuerzas, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Ok, pareciera que estos eran los temas que quería hablarles esta noche. No, no son los temas, son las respuestas a estas dos preguntas que me mandaron. Si hay alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, mándanosla, escríbela en los comentarios. Probablemente no la responda hoy, la responderé la siguiente semana, pero nos das oportunidad de hacer una revisión. Mándanos un mensaje también si tienes alguna pregunta, algo que no te ha quedado claro en la fe, algo que está en tu corazón o algo que vives. Y si, como decía hace un momento, si necesitas consejería de manera particular, pues ponte en contacto con nosotros, que seguramente algo podremos hacer. Eh, bien, entonces, ahora sí, vamos al tema. El tema de hoy se llama la vergüenza de volver. Quería seguir explicando algo más, pero no, vamos a ir al tema. La vergüenza de volver. ¿Por qué nos da vergüenza regresar a un lugar donde sabemos que no nos fue muy bien la última vez? Porque es incómodo, porque, no sé, imagínate que vas a un restaurante y la última vez que estuviste ahí hiciste un relajo, se te cayó la sopa, tiraste el agua, tropezaste con el mesero, te fuiste sin pagar, lo que sea que pudiera producirte vergüenza. Y de repente alguien te invita a comer a un lugar y resulta que vas, pero te lleva a este lugar donde tu última vez que estuviste ahí no fue nada agradable. Lo más lógico y lo que pasa inmediatamente por nuestra cabeza es no estar ahí. Es decir, no es el lugar donde queremos estar, no es el lugar donde nos gustaría llegar, porque pues, es vergonzoso. La vergüenza uh, es un arma muy poderosa que el diablo utiliza contra nosotros, porque nos hace sentir incómodos. La vergüenza es el arma que el diablo usa para aislarnos, para robarnos oportunidades, para separarnos de personas que pudieran generar un punto importante en nuestras vidas, que el diablo utiliza para humillarnos, para ponernos en evidencia o para hacernos sentir inferiores. La vergüenza es una herramienta que el diablo usa más frecuentemente quizás de lo que te puedas imaginar en tu vida. La incomodidad de saber que traes el almohadazo después de que viajaste por 2 horas en el micro, en el autobús rumbo a tu trabajo, te levantaste muy temprano, estás con mucho sueño, tuviste mucho trabajo el día anterior y estás muy cansado y el sueño te gana y entonces te recargas en el autobús, en la ventana del autobús y te duermes profundamente porque el viaje van a ser 2 horas de viaje y te duermes profundamente y cuando despiertas con el hilo de saliva que escurre de tu boca y te levantas con el almohadazo, lo que conocemos aquí en México como el famoso almohadazo, esa aplastada de cabello que por más que te mueves y te aplastas y te quieres peinar otra vez, no puedes porque tienes ahí aplastado por tiempo que estuviste recargado en la ventana. Y entonces es incómodo llegar al trabajo o a la escuela donde tengas que ir a esa reunión importante con el almohadazo y no hayas donde meterte. He visto personas, conozco personas que por evitar la vergüenza prefieren cancelar la reunión, prefieren no estar en ese lugar por vergüenza, no porque realmente no podían llegar, no, por vergüenza, porque ya estaban por llegar, porque ya estaban por participar de algo y la vergüenza, el no traer la ropa adecuada, el no estar peinado correctamente,
no sé, cualquier cosa que pudiera decir que pues, no tiene una buena apariencia, les hace cancelar una cita. Lo he visto muchas veces. Yo no soy así, yo creo que soy de las personas que menos le importa su apariencia, creo, no sé. A lo mejor hay alguien más que le importa menos que a mí, pero a mí lo que menos me importa es mi apariencia. Ahora no significa que no procuro de vez en cuando darme una afeitada o cortarme el cabello o traer ropa limpia. No, no, procuro no descuidar eso, pero creo que no me afectaría tanto. Pero hay algo que sí me afectaría. Hay algo que me pondría en vergüenza y algo que me haría cancelar una reunión. Lo he analizado muchas veces y algo que me podría hacer cancelar una reunión es, es no haber sido invitado. O sea, que de última hora alguien me diga, ven, y resulta que cuando ya voy a llegar o cuando estoy en la reunión, alguien me dice, no sabes qué, que la persona que iba a llegar o a la que habíamos invitado primero sí llegó. Entonces, ¿sabes qué? A ti ya no te necesitamos. Eso me haría pasar una vergüenza increíble, tanto que probablemente me haría no volver a ese lugar. Me han pasado algunas veces, por eso creo que sí me afectaría muchísimo. O me afectaría quizás el que, eh, no sé, vieran que mi esposa o mis hijos están peleando conmigo o están discutiendo conmigo y entonces eso delante de los demás me haría pasar una vergüenza impresionante porque con qué moral o con qué autoridad moral o espiritual podría yo darles un consejo acerca de cómo guiar su matrimonio o de cómo educar a sus hijos o de cómo tener una familia armoniosa si lo que están viendo ellos es todo lo contrario. Creo que la incongruencia en mi familia respecto a lo que yo enseño, si eso pasara, sería muy vergonzoso para mí. Ahora, no ha pasado ya en los últimos años, muchos años, pero anteriormente pasaba porque yo predicaba delante de los jóvenes y yo estaba hablando de la superación, del éxito, de la bendición de Dios, de su voluntad, del propósito de guardar los mandamientos y resulta que yo tenía problemas muy serios con mi esposa. Entonces yo estaba predicándole a los jóvenes y mi esposa al final de la iglesia, al fondo de la iglesia, en la última butaca de la iglesia, me miraba con ojos de, qué bonito se oye lo que predicas, pero no lo estás cumpliendo. Y eso era muy vergonzoso para mí. Ahora nadie más lo sabía más que ella y yo, pero para mí era suficiente saber que ella no estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Entonces, gracias a Dios eso ya lo hemos superado desde hace muchos años, pero también he pasado por esas vergüenzas. Entonces, el diablo usa eso para detenerte en tu propósito. Cualquiera que sea la vergüenza que pudieras pasar, cualquiera que sea la vergüenza que esté en tu historia. Una de las cosas que platicábamos con mi esposa hace ratito que veníamos camino a casa, platicábamos acerca de todos aquellos que prefieren no venir con nosotros. Aquellos han sido mucha gente que a la que hemos ministrado, a la que hemos aconsejado, a la que le hemos testificado del evangelio, a quienes hemos discipulado por años y que en algún momento se alejan de nosotros, hacen de su vida un papalote y el Señor es tan bueno, es tan fiel, que los vuelve a traer a su camino. Y cuando regresan al camino del Señor, ya no regresan con nosotros. Se van a otro lado, se van a otra iglesia, se van con otro pastor. Y platicábamos con mi esposa hace rato de ello, porque estábamos pensando precisamente en todos aquellos que hemos ministrado y que después nos enteramos que están en alguna otra iglesia. Y lo platicábamos porque decíamos, ¿qué es lo que les hace irse a otro lado? ¿Qué es lo que les hace no volver con nosotros a la iglesia? Y le decía a mi esposa, esto venía a mi corazón y es lo que les comparto hoy, que es la vergüenza de que nosotros sabemos cómo vivieron, cómo fueron sus vidas, los problemas matrimoniales que tenían, las discusiones que se daban entre ellos, cómo se jalaban los cabellos y se desgreñaban y a nosotros nos llamaban para ayudarlos, para a ministrarlos o aconsejarlos. Y entonces nosotros sabíamos su historia. Mi esposa y yo pasamos horas y horas desvelándonos con matrimonio, llevando a nuestros hijos pequeñitos ahí, los dormíamos en la sala de la casa que visitábamos y ahí estaban mis hijos sentados en esa sala y nosotros nos pasábamos horas y horas escuchando y tratando de resolver
los problemas matrimoniales de otros matrimonios durante muchos años y los ayudamos y creemos, hemos visto esos matrimonios restaurados, hemos visto esos matrimonios levantados en el poder de Dios, pero ya no están con nosotros, ya no quisieron volver con nosotros. Y la razón que yo entiendo es precisamente la vergüenza de saber que nosotros conocemos su historia. Y muchas veces la gente quisiera que su historia no quedara ahí, quisiera que su historia no fuera parte de su vida, que su pasado fuese borrado. Se van a otras ciudades para borrar su pasado, se van a otros países para empezar de nuevo, una historia nueva, sin tomar en cuenta el pasado de lo que vivieron o las cosas que hicieron anteriormente. Y se van lejos para tratar de iniciar de nuevo. Se cambian a otras iglesias para tratar de empezar de nuevo, para que no sepan quiénes son, para que no sepan lo que hicieron, cómo vivieron, eh, en qué matrimonio se encuentran, si es el segundo, el tercer, cuarto matrimonio. Entonces se van a otro lugar para que nadie sepa qué fue lo que hicieron en su pasado. Eso es lo que produce la vergüenza. Ahora, el otro extremo es el cinismo, ¿no? A mí no me importa lo que sepan, yo sigo viviendo como a mí se me dé la gana o sigo viviendo equivocadamente, al fin a mí no me importa. Eso se llama cinismo y eso tampoco está bien. Pero quiero enfocarme hoy a la vergüenza. Quiero enfocarme a que esa trampa engañosa que Satanás trata de usar contra ti es precisamente para que tú te desalientes y no tengas el ánimo de volver a casa, de volver a Dios, de volver a donde el Señor quiere que estés. Entonces, el diablo usa el engaño para hacerte creer que todos te miran, que todos te juzgan, que todos conocen tu historia o que todos saben de qué pie cojeas, o que simplemente no pueden confiar o no pueden creer que puedas cambiar o que pudiera mejorar tu vida. Nosotros no hemos huido de donde crecimos espiritualmente, nosotros simplemente iniciamos el llamado de Dios, no nos fuimos de la ciudad a la que Dios nos llamó. Otros trataron de movernos de ciudad, dijeron, no, no, no es ahí donde tienes que estar y nos mandaron lo más lejos que pudieron. Pero no, el Señor nos regresó al lugar donde estuvimos sirviendo por muchos años. Y ahí nos dejó el Señor, empezando un ministerio de cero para que la gente supiera que ahí estamos. Y no nos hemos ido porque no hicimos nada incorrecto y porque no tenemos vergüenza en nuestro corazón de lo que aquellos nos señalan que hicimos. No es cierto. Para nosotros el llamado que Dios hizo a nuestras vidas es claro. Así es que eh, en algún momento sí tratamos de reiniciar. Quiero platicarles un poquito acerca de esto. Sé que me queda poco tiempo, pero lo considero importante. Hace algunos años atrás, bastantes años ya, yo tenía problemas financieros muy fuertes. Le había ocultado a mi esposa esa situación financiera y le escondí esa situación a mi esposa, de manera que ella no sabía qué es lo que me estaba pasando. Sin embargo, ella se dio cuenta que yo tenía problemas financieros. Y el problema era porque había pedido prestado aquí, prestado allá y no tenía para pagar esas cuentas. Así es que la deuda creció, creció y entonces pedía aquí, tapaba acá, pedía acá y tapaba allá y era un caos mis finanzas. Así es que llegó el momento en que tenía el agua hasta el cuello y no sabía cómo salir de esa situación. Cuando mi esposa se entera y se da cuenta que la deuda es muy alta, que no podíamos pagarla, entonces yo en mi desesperación le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de aquí, eh, dejemos esas deudas, ellos no sabrán a dónde nos fuimos, nos olvidamos. En aquel entonces, estoy hablando hace muchos años, ya 20 años yo creo, ah, sí, como 19 años más o menos, 20 años. Este, En aquel entonces no había esta red de comunicación donde cualquiera sabe cómo te va económicamente. En aquel entonces hubiera sido fácil escaparnos, irnos a otra ciudad. Y entonces eh, platicaba con mi esposa y en mi desesperación le decía, vámonos, vámonos de aquí. Mira, nos llevamos lo que podamos, vámonos a la casa de mis padres, ellos nos van a echar la mano. Oraba a Dios y le decía, ayúdame, dame la capacidad. Tenemos un carrito ahí viejito, le decía a mi esposa, echamos lo que podamos, las maletas que podamos y nos vamos, luego venimos por todo lo demás, lo que quede y lo que sobrevida, venimos a rescatarlo. Eh, Mi esposa me dijo, sí, está bien, háblale a tus papás, diles, platícales la situación, a ver qué te dicen ellos.
Eh, Les hablé llorando a mis papás. Estoy hablando de hace 20 años, tenía 30 años. Un hombre de 30 años llorándole a sus papás porque no podía con sus deudas. Y entonces le hablo a mis papás y le platico a mi papá que estoy endeudado, que tengo la hasta el cuello, que no puedo más, que estoy desesperado, que están a punto de embargarme todo lo que tengo y que ya no puedo más, que quiero salir corriendo, que si él me puede ayudar con lo del pasaje, con lo de los gastos que necesitamos para poder viajar, y si él me recibía allá en su casa. Cuando le hablé a mi papá, yo esperaba que mi papá y mi mamá me dijeran, sí, mijito, vente, córrele, aquí te esperamos, aquí te recibimos, no te preocupes, vente a casa. Yo me iba a sentir como el hijo querido de mis padres, ay, mis papás siempre protegiéndome. Pues resulta que mis papás dijeron, no podemos, no tenemos dinero ahora, no te podemos ayudar. Piénsalo bien, piensa si piensas dejar tu trabajo, vas a empezar aquí de cero, no tienes nada, no tienes estudios, no tienes una carrera, no va a ser fácil construir un futuro para tus hijos, así es que piénsalo muy bien. Fue como un balde de agua fría. Yo quería correr y empezar de nuevo. Quería salir corriendo de mi casa con mi esposa y mis hijos, huir, escaparme y irme lo más lejos posible. Dije, bueno, si mis papás no me quieren recibir en su casa, yo me voy a ir a Chiapas, hasta Yucatán, hasta el sur, hasta Guatemala, me voy a ir, o hasta el norte, a Chihuahua, allá en Coahuila, me voy a ir a esconder al desierto donde nadie me encuentre. Por algún momento lo pensé, pensé hacerlo en serio, pero las palabras de mis padres fueron como un balde de agua fría que serenaron mis emociones y me hicieron darme cuenta que la vergüenza era algo que tenía que enfrentar, que había hecho las cosas mal, que me había equivocado, que que había yo tomado malas decisiones en la economía y que ahora tenemos un problema muy serio que tenía que enfrentar a pesar de la vergüenza y a pesar de la humillación. Ya la más grande vergüenza que era que mi esposa se enterara ya la había pasado. Ahora seguía otra segunda vergüenza, que era mis padres se enteraran que ya lo había pasado, que lo que había hecho, y se habían enterado. Así lo último que quedaba es que la iglesia a la que nos congregábamos y la gente de mi trabajo se enterara qué es lo que yo estaba haciendo. Pues resulta que se enteraron en mi trabajo también y en la iglesia también se enteraron. Así es que la vergüenza que pude haber pasado en aquel entonces fue realmente dura, dolorosa, fuerte para mi vida y lloré como escuincle berrinchudo, lloré desesperado y le dije a Dios que me ayudara a salir de ese hoyo en el que me había hundido. Pero en realidad el hoyo no era tan grande. Lo que era grande era la vergüenza que estaba pasando. Eso era lo que era grande. Y cuando enfrenté la situación, mi esposa, bendito sea Dios por mi esposa porque me hizo el fuerte, ella me ayudó y me dijo, vamos a salir de esto, vamos a orar, que el Señor nos ayude y vamos a pagar lo que podamos pagar. Si algo nos van a quitar o si te meten a la cárcel, pues ya te llevaré una buena cobija para que pases ahí la cárcel, pero Dios no nos va a dejar, vamos a orar y oramos, nos pusimos en las manos de Dios. Tuve que reconstituir mi carácter porque se había hecho pedazos y volver a confiar en Dios. La vergüenza fue terrible, pero Dios no nos dejó. Todos me señalaron, todos se burlaron de mí, todos me acusaron de ser un mal hijo de Dios, de ser un mal cristiano, de ser un mal esposo. Mis hijos eran pequeños, y no, yo creo que también ellos se hubieran avergonzado, eran muy pequeñitos, y no se hubieran avergonzado también, pero finalmente el Señor nos sacó adelante y nos hizo experimentar su favor y su misericordia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que muchas veces las decisiones que hayas tomado o las cosas que hayas hecho son muy vergonzosas, pero ninguna de ellas es más grande y más fuerte o más profunda que el amor de Dios. Ninguna de ellas va a poder cambiar el nombre de tu vida o tu propio nombre, lo va a poder cambiar para ponerte un título, un apodo que te señale como la peor vergüenza de la humanidad. Porque Dios ya te dio nombre, porque Él te nombró, porque Él te escogió, porque Él te llama hijo suyo y hace que tu vida sea diferente por medio de su gracia. Así, es verdad que pudiste haber hecho lo más vergonzoso o lo que sea más vergonzoso para tu familia o lo que sea más vergonzoso para tu iglesia, pero
creo que la razón o el mejor ejemplo que podemos tener por lo cual te estoy diciendo esto, la razón es por lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas cuando cuenta la parábola del Hijo Pródigo. Seguramente ya la has leído. Está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al... perdón, es que se me movió aquí. Del 11 al 32. Lucas 15, versículos 11 al 32. Ya no me da tiempo de leerlo todo, pero está ahí, lo puedes leer con calma. Te voy a contar brevemente la historia. Jesús nos cuenta una parábola, dice que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dice a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre se la da, reparte los bienes. Tiene dos hijos, así es que la mitad es para el mayor y la otra mitad es para este jovencito que está urgido de salir al mundo y comérselo de un solo bocado. Así es que Jesús nos cuenta esta parábola y dice que no muchos días después, es decir, el hijo recibe por parte de su padre la herencia, pero no se fue de la casa. Pero algunos días después decide tomar todo lo que su padre le dio y se va de la casa de su padre. Se va de aquella provincia, se va lejos de su padre y empieza a vivir la vida que él quiere. Él feliz, encantado de que ahora tiene todo lo que necesita para vivir la vida que él quiere. Lamentablemente no estaba ni lo suficientemente maduro ni era lo suficientemente inteligente en las finanzas como para poder administrar todo lo que había recibido. No es lo mismo tener un montón de dinero al cual puedes ver, a ver el constante ingreso de las finanzas de su padre, que su padre sabía administrar bien y que ahora repartía a sus hijos. Y el hijo podía disfrutar de una vida completa, plena, sin que nada le faltara, pero no era porque el dinero naciera en los árboles o cayera del cielo, era porque el padre era un buen administrador y era un hombre sabio respecto a todo lo que él tenía. Cuando el joven tiene todo lo que su padre le da, él no tiene la inteligencia que su padre tiene en cuanto a las finanzas y lo malgasta todo, tanto que se queda en la quiebra, completamente. Y luego a eso añádale que en ese tiempo hubo una gran hambruna en la tierra, en la región por donde él vivía, a donde se había ido lejos de su padre para no tener que escuchar los consejos de su papá, sino para empezar de nuevo, para tratar de iniciar una vida nueva con todos los bienes que su padre le había dado. Resulta que se viene un tiempo de hambre que lo hace todavía más difícil para él, porque todo lo que tenía se lo acabó. Y se lo acabó sin quedarse ni un solo centavo, no le quedó nada. Y lo único que pudo hacer fue sobrevivir y tratar de encontrar trabajillos ahí que le dieran lo suficiente para medio vivir. Llega al punto en que nadie lo quiere contratar. No sabía hacer nada, era un hijo de papi. No hacía nada en su casa, no hacía nada para ganarse un peso, para ganarse un pan. No hacía nada de eso, así es que cuando tiene la oportunidad de trabajar, pues yo me imagino que le preguntaban, ¿y qué sabes hacer? No, pues sé mandar, sé pedirle a los sirvientes que me traigan algo de tomar, pero no sabía hacer nada. Así es que el único trabajo donde podía estar, que no le iba a generar un problema a los patrones, era cuidando cerdos. Ahí era donde él podía desempeñarse. Cuidando cerdos era lo mejor que podía hacer. Y no era un trabajo digno para un judío. Así es que ahí estuvo tratando de sobrevivir hasta que llega el momento en que dice, ¿y si vuelvo a la casa de mi padre? Estaría mejor en la casa de mi padre. Aun cuando no me recibiera como su hijo y me recibiera como un sirviente, ahí estaría mejor que estar aquí cuidando estos cerdos. En ese momento, la reflexión que hace este joven eh, es una confrontación con la vergüenza. Es una confrontación con las malas decisiones que tomó. Porque tenía que volver a casa de sus padres diciéndoles, me equivoqué, la regué, tomé malas decisiones, me gasté todo lo que me habías dado y la humillación que iba a recibir delante de sus sirvientes, delante de sus padres, delante de su hermano, que su hermano seguía siendo el emprendedor, el dueño de la empresa de su padre, que seguía administrando el rancho o la hacienda o lo que tenía en la propiedad y seguía funcionando. Ese hijo mayor era casi perfecto, había hecho las cosas bien. Pero el otro no.
El otro se había equivocado y había algo que superar. Y no era la adversidad o la falta de dinero, no era eso lo que tenía que superar. Lo que tenía que superar era la vergüenza de haber fallado, de haberse equivocado. Lo interesante es que cuando el muchacho se da cuenta que estaría mejor con su padre y decide superar la vergüenza, camino a casa, cuando ya va de regreso, el papá lo alcanza a ver a lo lejos y corre hacia él, lo abraza, lo levanta, lo viste, lo calza, le pone el anillo de hijo, lo vuelve a presentar delante de sus siervos y le dice, este es mi hijo, hagamos una fiesta en nombre de él, porque mi hijo ha vuelto. Eso no se lo imaginó el hijo. El hijo no se imaginó que lo que el padre tenía pensado para él, o lo que el padre haría con él, superaba sus propias expectativas, incluso superaba la vergüenza de volver. Muchos de nosotros no queremos reconciliarnos con aquella persona a la que ofendimos, a la que lastimamos. No queremos pedir perdón, no queremos saludar a alguien por la vergüenza de lo que hicimos. Insisto, no estoy hablando de ser cínicos ay, a mí no me importa. No, no, estoy hablando del verdadero arrepentimiento que nos lleva a volver nuestro corazón. No queremos volver por la vergüenza. La vergüenza nos impide volver, volver a pedir perdón, volver al lugar donde te equivocaste, volver al lugar donde te desviaste, volver al punto donde fallaste. En una discusión, en un matrimonio o en una relación de pareja, se extiende tanto la discusión o se vuelve tan tensa la discusión y se vuelve tan larga una discusión porque ninguno de los dos quiere volver. Quiere volver a decir, quiere volver unos pasos hacia atrás, decir, no, tienes razón, yo me equivoqué, la regué, dije algo que no debía de haber dicho, equivoqué el tema, me estoy desviando por otro lado, nada tiene que ver lo que estamos hablando ahora con lo que empezamos a hablar. Y en lugar de reconocer que nos equivocamos y volver unos pasos hacia atrás para pedir perdón, no, preferimos sostenernos en ese error y continuar equivocados hacia adelante, aun cuando nos hayamos equivocado. Y nos es más fácil insultar, maldecir, subirle el tono a la voz, que volver, que retroceder unos pasos y pedir perdón. La vergüenza de volver nos nubla la vista y la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Este joven rico tuvo que reconocer que se había equivocado. Iba a ser avergonzado, claro. Ahora, lo interesante es que el padre no lo avergüenza. Lo interesante es que el padre no lo señala o le dice, ah, sí, te equivocaste y ahora vienes a rogarme. Pues ahora serás un sirviente. No, no, no hizo eso. Y eso es lo que tienes que saber, que cuando el engaño del diablo es hacerte creer que si le haces caso a tu vergüenza, vas a estar mejor a que si recapacitas y vuelves unos pasos atrás y pides perdón y te disculpas y te arrepientes de lo que hiciste. El diablo te va a decir, no, te van a humillar, te van a sobajar, te van a poner hasta el suelo. No, no permitas que hagan eso porque ahora te lo van a estar reprochando todo el tiempo y te lo van a estar diciendo toda la vida. Y sabes, no importa si te lo reclaman toda la vida. Lo que importa es que puedas volver y reconocer que te equivocaste. Mucha gente se va de la iglesia y no vuelve por vergüenza a decir, me fui y pequé y la regué y me alejé de Dios, pero estoy arrepentido y quiero volver. La gente no quiere eso porque piensa que van a ser juzgados y señalados y acusados de malos cristianos, de hipócritas, de fríos o tibios. Pero Dios siempre tiene los brazos abiertos. Esta parábola que Jesús nos cuenta es un claro ejemplo de del amor del Padre, del amor que Dios tiene por nosotros. Que no importa cuántas veces te hayas equivocado, que hay una oportunidad siempre de corregirlo. Y quizás sí pases un momento de vergüenza, quizás sí, quizás hasta se burlen de ti. Quizás haya alguien que se atreva a señalarte, decirte hipócrita, falso, tonto, te equivocaste, quizás. Pero sabes, la vergüenza es una mentira que te impide ver el amor de Dios.
Puede que sí seas avergonzado, puede que sí se burlen de ti, pero créeme, el amor de Dios sana todas las heridas y quita todas las vergüenzas y todos los señalamientos y todas las acusaciones que pudiera haber contra ti. Nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para reconocer que te equivocaste. Hay gente que se mantiene en su necedad, aún habiéndose dado cuenta que se equivocó, se mantiene en su necedad y dice, no, es que esto es así y así es. Y aunque se dio cuenta que se equivocó, no lo reconoce porque va a pasar la vergüenza de su vida. Y no quiere pasar esa vergüenza. Deja que Dios sane tus heridas, deja que Dios te dé la fortaleza para volver. Que la vergüenza no te detenga y no paralice tus pies para volver al camino correcto y recapacitar acerca de ese grave error que cometiste. Y sí, puede que muchos se burlen, puede que muchos te señalen, puede que eso pase, pero hay uno que te recibe con los brazos abiertos. Hay uno que te está esperando todo el tiempo para recibirte, para abrazarte y para decirte te equivocaste, no importa, qué bueno que lo estás corrigiendo. Qué bueno que estás enderezando tus pasos. Qué bueno que estás tomando hoy esta decisión, porque te levantaré y te ungiré y te daré el nombre que es mayor al que tenías antes y que te pone en la condición de hijo. Amén. Solo por último, quiero platicarte esta parábola también en Lucas, capítulo 18. Y quiero que veas lo que produce la vergüenza, ¿sí? Y lo que produce el cinismo. Son dos cosas que nos alejan de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice la palabra de Dios. Perdón, lo voy a poner aquí para que mi voz no se opaque hacia abajo. Lucas 18, versículo 9 al 14, dice la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El engaño de la vergüenza que Satanás quiere poner en tu corazón, el engaño es, te van a humillar. Bueno, para que no te humillen, para que nadie te humille, no es ser cínico como el publicano que se paraba y decía, yo soy, yo puedo, yo hice, yo logré, yo tengo el mérito. Porque ese también, el que se exalta, también será humillado. Entonces, para que no te humille otro, humíllate a ti mismo. Preséntate delante de Dios reconociendo que te equivocaste, reconociendo que has fallado. Ni siquiera como este publicano, él reconocía que era pecador, pero sabe, él estaba hasta atrás tratando de alejarse de Dios. Eso es lo único que le observa al publicano, que no me parece que estaba haciendo bien. Sin embargo, Dios reconoce que él se estaba humillando, así es que yo no puedo calificar la actitud del publicano. Jesús dice que él se estaba humillando a sí mismo. Mientras que el otro se vanagloriaba de todo lo que había hecho, el publicano sabía que todo lo que había hecho quizás estaba mal y que todo el pecado que había cometido no le permitía acercarse a Dios. Bueno, Dios dice, este que se humilló a sí mismo será exaltado, pero el otro que se exaltaba a sí mismo será humillado. Entonces, si no quieres ser humillado, no se trata de evitar la vergüenza, ni tampoco de ser cínico. Si no quieres ser humillado, humíllate a ti mismo, preséntate delante de Dios y dile a Dios, Señor, me equivoqué, la regué, tomé una mala decisión. ¿Cuál es el punto de regreso? ¿Hacia dónde tengo que volver? ¿Dónde tengo que volver a comenzar? ¿Cuáles son las decisiones que debo de tomar? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Señor, te pido perdón por haberme
exaltado a mí mismo por haber creído que yo podía, por pensar que en mis propias fuerzas o en mi propia capacidad lo lograría. Humillarte a ti mismo no es vergonzoso. Exaltarte a ti mismo, sí, porque vas a ser avergonzado. Que otros te humillen, quizás sea vergonzoso. Pero humillarte a ti mismo, pensar en ti o pensar de ti con humildad, no es vergonzoso. Saber quién eres y de dónde vienes, pero también reconocer hacia dónde vas, no tendría por qué causarte vergüenza. Saber qué fuiste y qué hiciste, eso no te hace ser humillado. Creer que lo puedes ocultar, sí te hace humillarte. Así es que la vergüenza trata de esconder la virtud del amor de Dios. La vergüenza que puedas sentir en tu corazón trata de esconder lo maravilloso que es el amor de Dios. No mires la vergüenza, no mires la humillación que la gente trata de hacer sobre tu vida. Busca a Dios en oración. Acércate a Dios con humildad, reconoce lo que hiciste mal, recapacita al respecto, arrepiéntete. Y estoy seguro, estoy convencido de que Dios te levantará. Estoy completamente seguro de que Dios te levantará. De lo que te platicaba hace un momento, de ese momento terrible por el cual pasamos mi esposa y yo, donde parecía que no recibíamos ayuda de nadie, fue un momento de victoria para Dios, porque Él fue el que nos levantó. Y Él fue el que nos sacó de esos problemas y el que nos ayudó a salir adelante y el que hasta ahora nos ha sostenido ha sido Él. No soy yo, no es mi capacidad. Hoy alguien me decía, oye, felicidades por tu camioneta, qué bueno, felicidades por este carro nuevo, qué padre que tuviste esto. Ya era justo. Y yo le decía, no, es que no sé si fuera justo, pero lo único que te puedo decir es que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido y Él ha tenido misericordia de nosotros. Es lo único que te puedo decir. Así es que el lado correcto de la historia es estar del lado de Dios. Hacer las cosas bien para que tu vida sea prosperada, fructífera y exitosa no es por miedo a la vergüenza de lo que otros vayan a decir acerca de ti. Es que Dios está hablando de ti. ¿Qué está diciendo Dios acerca de ti? Deja que Dios te levante. Deja que Dios haga de tu vida una vida de éxito, un testimonio de su amor y de su poder. La vergüenza no es una buena consejera. Vuelve a casa, vuelve a Dios, vuelve a tu iglesia, vuelve, acércate a tu pastor. Si hiciste algo equivocado, pide perdón. Si tus pastores hicieron algo equivocado, perdónalos. Reconcíliate con Dios, vuelve a casa. Él te está esperando con los brazos abiertos y Él quiere levantarte en el poder de su amor. Amén. Amén. Pues aprovecho para saludar a quienes nos dejaron un comentario. Alejandro García dice, buenas noches, pastor, bendiciones para usted y su familia. Gracias, Alejandro, también para ti y tu familia. La pastora Ceci dice, bienvenidos a Manto Nuevo. Gracias, pastora, por darle la bienvenida a nuestros hermanos y amigos. Hermana Irma Castaña dice, gracias, bendiciones. Gracias a usted, hermana, por escucharnos. También está Sandra Galicia. Saludos, pastor, bendiciones. Sandra, Dios te bendiga, que sean muy fortalecidos. Por aquí nos dejaron un like. Yaris Espinosa. Yaris, un abrazo para ti, para los muchachos. Un abrazo fuerte. Griselda Jacobo, Griselda, que anda en la chamba, seguramente Dios te bendiga, Gris. La gracia de Dios sea sobre ti. Maite Atenea, Maite, Dios te bendiga. Creo que es la primera vez que veo a Maite por aquí en estas transmisiones. Nos dejó un like. Bueno, pues bienvenida, Maite. Dios te bendiga, que el Señor fortalezca tu vida. Nos ve también Rodolfo Hernández Ramírez. Rodolfo, un gusto saludarte. Dios sea contigo. Gaby Lima, profeta, Dios le bendiga. Sandra Galicia habíamos saludado. Irma Castañeda ya la habíamos saludado. Claudia Barragán. Claudia, que Dios siga obrando en tu cuerpo y que tengas una salud plena y completa en tu vida. Que Dios traiga sanidad a tu vida por completo, Claudia Barragán. Manuel Calva, cuñado, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte hasta Veracruz, allá en la parte norte de Veracruz. Anita GZ, Anita, Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Felicidades a tu niña, creo que es tu niña quien cumpleaños. Felicidades, Dios te bendiga también. Martín Pretelín, Martín,
compañero del trabajo que ya no está ahorita ahí en la unidad, está en otro lado, asignado a otro lado. Pero Martín, un abrazo fuerte. Si nos estás viendo, Dios te bendiga. Ya vi la solicitud, Martín, en un ratito la respondo. Gracias a todos y a quienes no saludé, pero que también andan por aquí. Me pareció ver también a César. eh, Me pareció ver a César, que más vi, que ya no veo. Ahora lo voy a ver, checar. A Berenice, Bere, un abrazo fuerte. César Miguel Gutiérrez, sí andaba por aquí. César, un abrazo fuerte. Alejandro García, que ya saludamos. Grisela Jacobo también. Rodolfo Hernández, Irma Castañeda, Sandra Galicia, Yaris Espinosa, Julio Velázquez Hernández, Claudia Barragán, Víctor Arias, cuñado, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Bueno, a quienes hayan pasado por aquí, Víctor Manuel Santamaría, no sé quién más pasó, pero si a alguien no mencioné y a alguien omití, le ofrezco una disculpa. Ya saben que no puedo verlos a todos. Ojalá todos los que nos están viendo nos dejaran un mensaje y dijeran, aquí estoy, y con gusto los saludamos, pero pues no, a veces creo que no tienen ahí la posibilidad de escribirnos un mensaje. Pero bueno, a todos los que nos están viendo, les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga, les dé fuerzas. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para dejar la vergüenza a un lado. Vamos a orar para que la paz de Dios en tu corazón y que puedas experimentar que esa nube de vergüenza que está delante de ti sea quitada por el amor de Dios. Y que puedas volver a casa, puedas volver al Señor. Si tienes que volver a tu iglesia, vuelve a tu iglesia. Si tienes que volver a reconciliarte con tu familia, a hacer las paces con tu familia, si llevas tiempo que no saludas a alguien por vergüenza, porque te equivocaste, porque se equivocó, por lo que sea, no dejes que la vergüenza te impida disfrutar del amor pleno de Dios y que este amor llene tu vida, llene tu corazón. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él bendiga tu vida y que puedas experimentar este amor pleno que disipa, que destruye, que dispersa la vergüenza delante de ti, para que no seas avergonzado, para que no seas humillado, para que no tengas miedo a sufrir este trago amargo de la vergüenza, sino que puedas sentir la plenitud que hay después de ese oprobio, la plenitud que hay después de esa vergüenza, que es el amor pleno de Dios. Así que vamos a orar y que el Señor llene tu vida. Padre, gracias por la vida de todos aquellos que escuchen y vean este mensaje. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de nosotros, de manera que tu amor llene nuestro corazón. De la misma manera que dice tu palabra, que Jesús no miró el oprobio, no consideró el oprobio que había delante de él, no consideró la vergüenza que iba a sufrir de ir a la cruz del Calvario, sino que miró más allá de la cruz, miró lo que había después de la cruz, y era el amor pleno de tu gloria que le habías reservado para él, que se estaba esforzando por ir más allá de la vergüenza que estaba por sufrir en la cruz del Calvario. Así cada uno de los que escuchen y vean este video, que ellos también puedan sentir la plenitud de tu amor que les permite experimentar y vivir la plenitud de esa experiencia que va más allá de la vergüenza, que es tu amor eterno, tu amor incondicional, tu amor permanente sobre nosotros. La misericordia maravillosa que has extendido por medio de Jesús para darnos salvación y vida eterna y quitar la vergüenza que estaba sobre nuestros hombros. No somos más avergonzados. No tenemos por qué sufrir la humillación y las vejaciones de otros que tratan de ejercer sobre nuestras vidas, porque hoy confiamos plenamente en ti y en lo que tú puedes hacer por nosotros. Miramos el amor que tienes por nosotros, miramos la compasión que has extendido hacia nosotros. Y es verdad, nos hemos equivocado, hemos cometido muchos errores, hemos fallado incluso a las promesas que hemos hecho, hemos decepcionado a muchos. Pero hoy, Señor, te pido que cada corazón, que cada persona pueda encontrar en ti la fortaleza para superar la vergüenza y volver a casa. Volver a ese punto donde necesita pedir perdón. Volver a ese momento en que se equivocaron. Volver al tiempo de la reconciliación, al tiempo de la paz, al tiempo de la restauración. Que cada uno de ellos sean fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pues queridos amigos, amigas, hermanas, hermanos,
todos los que nos están viendo, los que van a ver este video después. Yo pido a Dios que sean muy bendecidos. Espero de corazón que reciban fuerzas de parte de Dios. Estamos aquí para servirles. Si en algo podemos hacer por ustedes, con toda confianza, mándenos un mensaje y estaremos pues en la disposición de lo que podamos hacer, que por lo pronto sé que podemos orar y aconsejarles. Quizás en eso podamos ayudarles mucho. Estamos por publicar, gracias por este tiempo, perdón, termino. Gracias por este tiempo, gracias por su compañía. Y ahora sí, unos 2 anuncios nada más. Estamos por publicar un libro que se llama Iglesia en tu casa. A diferencia de todo el material que hemos compartido a lo largo de todos estos años que usamos las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, todo lo que usamos para compartir con ustedes el mensaje y la palabra de Dios, todo lo hemos hecho de manera gratuita. Este libro sí tiene un costo. Se llama Iglesia en tu casa. Y es para todos aquellos que quieren en su vida tener esa oportunidad o saber cómo podrían hacer que en su casa se volviera un lugar, un altar de adoración para ellos, para sus familias, para encontrar la dirección de Dios, la restauración, a través de abrir su casa para un tiempo de comunión o de establecer un tiempo de oración. Podríamos llamarle un devocional familiar, para hacer de la casa un lugar de reunión, sin caer en la religiosidad, sin caer en el fanatismo, simplemente abrir nuestro corazón, entendiendo por qué podemos hacerlo y cuántas cosas podríamos encontrar como obstáculos. Pero este libro tiene el propósito de ayudarles a esclarecer el terreno, a limpiar la tierra y poder hacer de su casa un lugar de reunión. Así que se llama Iglesia en tu casa. Este libro tiene 2 propósitos: edificarles y ayudarles a lo que acabo de explicar, pero también generar un ingreso para nosotros. Yo tengo un trabajo para la Secretaría de Salud, y eso me da o me permite a mí tener un ingreso para los gastos en mi casa. Pagar la casa en la que estamos viviendo, pagar el auto que estamos usando, darle a nuestros hijos lo necesario. No tenemos riquezas, somos una familia que vive bien por la pura misericordia de Dios, no con lujos, no con extravagancias, pero no nos falta el alimento, ni el techo, ni el vestido, por la gracia de Dios. Entonces este libro tiene el propósito de generar un ingreso para nosotros como familia, para mí como padre de familia, como cabeza de esta casa. Yo no tengo otro trabajo, de la iglesia no recibimos un salario ni un ingreso, así es que necesito generar finanzas o herramientas que me puedan generar una ganancia, un ingreso personal. Ese es el propósito de este libro. 2 cosas: darte la oportunidad y compartirte una bendición. Así es que, contribuir pues con una ganancia de manera honesta, genuina, a través de mi trabajo. Es un libro que vengo escribiendo desde hace ya mucho tiempo y que finalmente lo he concluido y que estoy por compartirlo con todos ustedes. Estamos en la última revisión, ya cuestiones de ortografía y de diseño de la portada y todo lo que implica. Este libro va a estar a tu alcance. Si tú lo quieres, tiene un costo. Por medio de un mensaje me puedes hacer llegar que lo quieres y te lo haremos llegar, yo creo, la próxima semana. El asunto es que no está impreso, es un libro digital, es un libro en PDF que tú puedes leer en tu celular o en tu computadora y puedes recibir de él. Y eso mismo hace que el libro sea barato. Como no va a tener un costo de impresión más que el costo del trabajo que llevó a escribirlo, que han sido muchos meses de trabajo y de escribir y escribir y escribir. Así es que tendrá un costo meramente simbólico. No es una ganancia exagerada, simplemente queremos que al compartirlo con ustedes puedan ayudarnos retribuyendo ese trabajo, nada más. Así es que si estás interesado, lo vamos a estar compartiendo en redes sociales, vamos a estar poniendo el enlace donde lo puedes conseguir y cómo puedes pagar para recibirlo de manera electrónica. Alguien puede decir, pero es que si yo lo recibo, yo lo puedo compartir gratuito. Sí, puedes hacerlo, no tengo ningún problema con ello. De hecho, yo espero que a todos aquellos a quienes les llegue el libro, de alguna manera, en reciprocidad a este esfuerzo que hacemos por compartir ustedes la palabra, ustedes pueden hacernos llegar
ese envío de esa donación, esa ofrenda, ese pago por ese libro, y esperemos que así sea. Si alguien más lo recibe de manera gratuita, no tengo ningún problema. De hecho, si alguien lo quiere y no puede pagarlo, lo puede pedir y se lo haré llegar sin ningún problema. Pero queremos generar un ingreso de manera honesta. Y de regalo con este libro voy a dar una recopilación de todos los devocionales que he escrito, que he publicado en Facebook, que han sido muchos. Bueno, no son todos los que he escrito, pero sí un gran número de esos devocionales que he recopilado y que he guardado y que he conjugado en un libro. Se los voy a hacer llegar también. Serían 2 libros por el precio de uno. El primero es Iglesia en tu casa y el segundo es Los devocionales. Se llama Devocionales que restauran vidas. Tomo 1, porque ya estoy recopilando el tomo 2. Así es que si a ti te interesa, solamente mándanos un mensaje, haznos llegar ese mensaje de que quieres el libro, y te estaré enviando la liga donde puedes descargarlo, o te lo estaré enviando directamente, y también te voy a enviar la liga a donde puedes hacer tu depósito para comprar este libro. Nos ayudarías muchísimo, nos favorecerías muchísimo, nos darías una herramienta para generar un ingreso en nuestras vidas. Es un ingreso personal, ese libro es mío, es mi autoría, es mi trabajo, yo lo escribí, y y entonces pues quiero generar un ingreso a mi vida por medio de ese trabajo. Tengo otro libro en el tintero que también ya ustedes sabrán, se llama Solo, la vida del ministerio, y hay otro que se llama Radical, hay otro que se llama, que son libros que tengo en el tintero que estaré publicando ya próximamente, ya los estoy terminando, así es que ya salen a la venta. El otro se llama Golpe Bajo, está buenísimo el de Golpe Bajo, necesitas leerlo, ya estoy por terminarlo también. Así es que a lo largo de este año estaré compartiendo esos libros. Yo espero que sean de bendición para tu vida. Y si tú nos puedes ayudar comprándolos, nos bendices mucho. Nosotros no pedimos dinero a la gente, que siempre las ofrendas son bienvenidas. Nosotros procuramos que Dios toque el corazón de los demás para ayudarnos a sostener este ministerio. Y estamos usando las herramientas electrónicas que tenemos para abrir la posibilidad de que todos ustedes, quien quiera, quien pueda, y así sienta en su corazón, pueda contribuir al trabajo de este ministerio que venimos realizando. Si en algo te hemos bendecido, si en algo hemos ayudado tu vida, si en algo te hemos edificado y tú quieres sembrar en este ministerio, házmelo saber y yo te haré llegar la manera en que lo puedes hacer, en que puedes contribuir con este ministerio. Eh, por lo pronto, tu ofrenda o tu cooperación que quieras hacer tendrá como recompensa 2 libros. 2 libros que te vamos a hacer llegar de manera digital para que tú puedas ser edificado y bendecido de manera maravillosa y gloriosa de parte de Dios. Así es que estamos para servirte. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos hasta el próximo domingo. Primeramente Dios, a las 11 de la mañana estamos transmitiendo desde el templo aquí en Facebook en vivo, y el mensaje de este domingo va a estar muy bueno. Yo espero que seamos de bendición, que escuche lo que compartimos, que te edifique, que Dios hable a tu vida y que te levantes en el poder de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para vivir una vida de victoria y de fe. Gracias a todos, les amo y les bendigo en el Señor. Quedamos a sus órdenes. Comuníquete con nosotros. Estaré publicando mi teléfono para que cualquier duda, estamos para servirte. Un abrazo fuerte, saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Bye.